Hoy quiero compartirte cómo he ido transformando mi espacio creativo, desde el escritorio y la Mac donde edito hasta esos pequeños detalles que hacen que estar aquí se sienta súper cozy y al mismo tiempo multifuncional e inspirador. Paso más de 8 horas al día en este escritorio y aún así sentarme aquí jamás se siente como trabajo. Este es el lugar donde creo, diseño, sueño, planeo y por supuesto edito, en donde soy y me siento más productiva. Así que acompáñame en este tour por mi desk setup, que también te enseño las últimas actualizaciones en el Studio Room, cositas que han cambiado y que ahora hacen que todo este espacio haya simplemente evolucionado y subido de nivel. Este video está patrocinado por Temu, con hasta 90% de descuento en mis selecciones para usuarios nuevos. Hey, yo soy Ei, bienvenido a mi rincón favorito. Así que en febrero hicimos juntos el Studio Room Tour. Muchas cosas han cambiado desde ese video. Mi Studio Room fue construido alrededor de quien solía ser. Sin embargo, ha sido mucho sentir la necesidad de un cambio, de transformar mi espacio en lo que ahora soy o en lo que me estoy convirtiendo. He estado en un viaje de transformación personal y eso mismo se ha visto reflejado en este espacio. Lo que antes era mi estilo prácticamente basado o conceptualizado en colores de otoño, siendo esa mi temporada favorita en espíritu y esencia, ahora es más colorido, más diverso, más abierto a posibilidades. ¿Sabes? Lo que genuinamente es una traducción de lo que pasa en mi interior. Como en todo espacio creativo, se necesita una base, y esa es el escritorio que en realidad es un respirador. Si llevas tiempo aquí conmigo, sabrás que yo estudié arquitectura e interiorismo, así que este respirador es algo material que me dejaron mis días de estudiante. Siempre le repito esto a la gente cuando me piden consejos, y es que todo lo que te pueda aportar almacenamiento nunca está de más. Y ya que este escritorio no tiene cajones, yo agregué este pequeño organizador transparente de acrílico que se adhiere a cualquier superficie. En él organizo y guardo cositas que necesito tener a la mano. Aparte se ve muy cute. He cambiado mi alfombrilla a Deskpad. El gris que tenía antes funcionaba, pero visualmente sentía que hacía el espacio pesado y oscuro, por lo que no sentía que encajara más. Que sepas que a veces basta con un pequeño detalle como este para que todo el espacio cambie. Así que lo reemplacé por este de piel en tono eggshell, que es como lo venden, y ahora todo se siente más iluminado, más tranquilo, suave y limpio. Un color que me hace sentir más en calma y mucho más cozy. Y justo encima de este nuevo deskpad está el punto focal de este escritorio, mi iMac de 24 pulgadas. Aunque últimamente mi estilo ha cambiado, mi iMac amarilla aquí fue la que inició todo este proyecto del Studio Room, y lo mejor es que con más colores alrededor y más contrastes, ahora resalta más. Últimamente he empezado a sentir que el tamaño de la pantalla a veces se queda corto. A medida que el canal crece, también crecen las necesidades de multitasking y espacio visual. Por ejemplo, cuando estoy editando un proyecto grande como este, suelo anotar ideas de edición en Notion, que me gustaría tener a la vista mientras trabajo. Pero hacer split screen simplemente no funciona. La ventana del editor se vuelve demasiado pequeña y se pierde toda la comodidad y utilidad. Y es justo en esos momentos cuando pienso, ok, aquí un segundo monitor no me vendría mal. Si llevas tiempo por aquí, sabes cuánto la amo y no tengo planes de cambiarla, ni ahora ni a largo plazo. Pero sí estoy buscando formas de optimizar mi flujo de trabajo. Como solución, tengo en la mira algo que me ilusiona mucho. Un iPad, justamente para eso. Un complemento, no un reemplazo. Haciéndole compañía en productividad, uso el teclado de Apple, que aunque es súper simple, me encanta por lo compacto, ligero y por supuesto la integración con la Mac y el ecosistema. Lo acompaño con 2 periféricos que uso dependiendo de mi mood o del tipo de tarea. El Magic Mouse lo utilizo cuando necesito mayor precisión y el Magic Trackpad para edición y necesidades más fluidas. La cámara que trae la iMac ya es lo suficientemente impresionante. Para elevar aún más el setup, tengo esta webcam Tiny to Light de la marca Oxbot con inteligencia artificial y funciones como seguimiento automático de personas, manos, grupos, etc. Graba en 4K, así que yo la utilizo incluso como cámara normal. Casi como gestor de lo que guarda mi iMac, tengo este hub Miniso Puro, que cuenta con 7 puertos imprescindibles y en donde tengo una memoria de 2 teras, en la que almaceno todos estos proyectos del canal. Hace poco hice una pequeña encuesta en Instagram y Threads acerca de Standby Mode y me sorprendió saber que realmente pocos la usan en el día a día. Para mí, en cambio, sentada en este escritorio 24/7, lo utilizo 24/7. Así que tengo este práctico y bonito stand con mi MagSafe para cargar mi iPhone. Me comentaba alguien en las redes que no utilizaba la función porque tienes que comprar una base, pero literal lo puedes recargar sobre lo que sea, con el cable de carga que viene en tu caja y ya está. Los límites los ponemos nosotros. Mis AirPods.
Yo tengo un romance con este producto. Si ya has visto mis videos, sabes que los AirPods son de mis productos Apple favoritos, si no es que mi favorito. Valen cada peso. Para ver contenido o simplemente utilizar mi iPhone en el escritorio sin necesidad de cargarlo, tengo este stand Snap Tripod de MOV en este hermoso color peppermint y eso mismo. Es un must para tu setup si me preguntas a mí. Me convertí en mamá de plantas reales no hace mucho. Sin embargo, las del escritorio no necesitan que las riegue. Esta, por ejemplo, me encanta porque es estilo japonés minimalista y tengo otras alrededor del espacio. Y una esfera que parece flotar. Hacen que me sienta más alegre, en calma, le dan calidez al espacio, como si aportaran un poquito de naturaleza en el caos digital. Justo cuando sentía que el espacio necesitaba un toque distinto, tomé una decisión súper arriesgada. Las repisas acrílicas de colores. Un mega cambio que le dio un nuevo ritmo visual a mi escritorio. Color, amplitud y una vibra más moderna, dinámica y cálida. Amigos, algo de lo que más me gusta, aparte de poder adornar mi espacio con cosas que disfruto, es cómo la luz atraviesa el acrílico y proyecta sombras sutiles en el muro. Es un detalle simple, pero transformó por completo toda la atmósfera. No solo del escritorio, sino de todo el studio room. Hablando de transformación, está la luz. Las lámparas, más allá de iluminar, aportan atmósferas. Una luz cálida puede cambiar por completo cómo se siente una habitación. Y en mi caso son clave para que el estudio se sienta acogedor, relajado y son perfectas para mis tardes en el studio room. La luz también tiene temperaturas. Si te gusta la luz más fría o blanca, probablemente te aporte al espacio más claridad, enfoque y energía. En las repisas tengo pequeñas cosas como mi mini Funko de Jennie de Blackpink, ídola. Este marco igual de acrílico azul divino que enmarca una foto mía admirando el popo. Verla me devuelve a esa sensación de paz y admiración. Mis audífonos Sony de cable, entre otras cosas. Y así como cuido la iluminación, la decoración y la productividad, también hay un detalle que hace toda la diferencia: la gestión de cables. No siempre, o más bien casi nunca, es tarea fácil con tanto accesorio, pero es primordial. Porque sí, por más bonito que se vea tu setup, si los cables están desordenados, se vuelve un caos visual. ¿Qué hice yo? En mi caso, la conexión principal está en otro muro, así que lo solucioné con canaletas que compré en Home Depot para ocultar el cablerío, las pinté con la misma pintura del muro para que pasen mayormente desapercibidas y compré esta bonita caja color beige para literal dejar todo aquí. Lo hice lo mejor que pude, pero es difícil, amis, es difícil. Como pueden ver desde mi video anterior, hay un elemento que sigue pendiente en mi setup. Todavía me falta una silla ergonómica. No me ha sido fácil encontrar una silla bonita, ergonómica y para escritorios altos, así que sigo en ello, porque pasar tantas horas sentadas sin el soporte adecuado simplemente no es recomendable ni sostenible. Para terminar con el desk setup, quiero mencionar que algunas tardes mi escritorio también funge como los aposentos de Maki, lo que la verdad me encanta porque hace que el espacio se sienta más acogedor. Acariciarla es algo que rompe con cualquier estrés. Si puedes tener a tus hijitos gatunos cerca, hazlo. Dejando atrás el escritorio, quiero mostrarte detalles muy emocionantes del resto del studio room. Si bajamos la mirada, uno de los cambios más recientes y que me tiene fascinada es esta mesita lateral. Anteriormente tenía el buró propio de la base de mi cama, así que lo quité y fue también de las mejores decisiones. Esta mesita es compacta, simple, ligera, tiene 2 niveles y es muy fácil de armar. Para decorarla encontré en Temu el florero perfecto que literal me hace feliz. Le da ese toque de alegría que complementa perfecto el nuevo mood. Pequeños detalles como este me recuerdan que este espacio no solo es para trabajar, también es para disfrutar. Tengo aquí mi HomePod mini que moví del escritorio para acá con el objetivo de que el sonido esté más centralizado. Y creo que ha sido una buena decisión. El sonido se siente más repartido. Y justo atrás de esta mesa tengo esta pieza hermosa y atemporal. Esta lámpara hecha de papel de arroz que difumina la luz de una forma impecable. Existen diseños lisos, pero yo escogí en Temu este en especial con detalles en color negro que realzan aún más el diseño de papel. Para los que no sepan, estos diseños en realidad están inspirados en la colección Akari de Isamu Noguchi. Su colección está catalogada no solo como lámparas, sino como esculturas. Tener esta lámpara siento que me acerca un paso más al arte de Noguchi, que algún día me gustaría adquirir. Nunca creí que tendría un edredón blanco, pero heme aquí. Este nuevo edredón con estampado a cuadros negros le dio al cuarto una vibra completamente distinta, más limpia y hasta moderna. Súper contenta con esta decisión.
Simplemente le metí un duvet que compré en Ikea y quedó muy acogedora y acolchonada. Mis cojines naranja y verde también son nuevos, los compré recientemente en Ikea. Durante años tuve en este muro unos lienzos estilo boho amarillos, y al cambiarlos significó para mí el principio de más colores, más texturas y patrones. Agregué este hermoso cuadro estilo Bauhaus que me encanta. Había visto esta mesita redonda ya varias veces por internet, sobre todo en color beige, y desde que la vi supe que tenía que estar en mi espacio. Yo decidí arriesgarme una vez más y escogerla en este tono de verde que me encanta y es hermosa. La escogí de 3 capas, pero también hay de 2, de 4 y creo que más. En sus compartimientos almaceno cosas como todos mis cables y cargadores, controles y demás, y todos los accesorios de mi aspiradora de mano. El primer compartimiento lo uso de adorno, siento que el tener un compartimiento siempre abierto le da un toque más especial. Encima le puse mi famosa lámpara de honguito a canecino. En mi rincón de libros también he puesto las mismas repisas de colores que también realzaron el look no solo de esta esquina, sino también de los libros. De alguna manera me dan más ganas de agarrar un libro. Por fin puedo mostrar mis libros favoritos de una forma bonita, lo que me hace muy feliz. Pasando a la luminaria central, antes tenía aquí una lámpara negra muy fea, así que me dediqué a buscar algo que realmente encajara con la nueva vibra del estudio, y encontré esta, simple, moderna y sorprendentemente pesada. Desde que la colgué no he sabido qué hacer con el cable sobrante. Si tienes alguna mejor idea, también déjamela saber en los comentarios. Por dentro tiene un foco inteligente que configuré desde su aplicación para encenderse y apagarse en cierto horario. Puedo cambiarle el color según mi mood o actividad, y eso ha sido clave para tener continuidad con la atmósfera cozy de todo el espacio. Otra de mis adiciones favoritas es la nueva mesita lateral que acompaña a mi sillón. Es ligera, minimalista y tiene un diseño tan aesthetic que fue amor a primera vista. Me encanta tenerla ahí para cuando quiero desconectarme un rato, leer o simplemente tomarme un café tranquila. Sobre ella tengo este hermoso florero de acrílico en colores como degradados. Tengo que decir que se ve súper elegante y en el lugar correcto la luz parece refractarse y se ve padrísimo. En vez de ponerle flores normales, decidí comprar este set de cerezos Lego que simplemente amo y que le da mucho más valor visual y personal. El portavelas, que si lo volteas es también un florero, me encanta. Este tono azul simplemente agrega mucho más carácter y estética en cualquier parte en donde lo ponga. Últimamente disfruto mucho de prender velas aromáticas con olor vainilla, no sé. Las velas aromáticas ayudan a relajar los sentidos, a bajar el ritmo y por supuesto a dar calidez. A Maki también le tocó renovación de platos y aunque al principio pensé que estaban muy chicos y que parecían de juguete, para mí Maki son perfectos. Maki es una gatita chiquita, así que estos platos cutes le van perfecto. Aparte de que me gusta que son altos. Nos trasladamos a esta otra esquina, un área que no pude enseñarles en el tour anterior porque simplemente no me sentía cómoda enseñándola. Ahora me gusta mucho en lo que se ha convertido. Tengo aquí este estante metálico con ruedas. A mí, si algo he aprendido en todo este tiempo, es que los muebles que tengan ruedas, que no estén al ras de piso y que sean fáciles de mover, son increíblemente más convenientes. Es mi estante de accesorios personales como cremas, maquillaje, etc. Para darle un toque más estético, agregué unos libros, plantas obviamente, una lámpara y voilà. Hace unas semanas compré una de las plantas de mis sueños, una monstera deliciosa, y estoy encantada. Y al parecer ella también, porque enseguida de traerla le salió esta hoja hermosa y divina enorme. Yo la compré así y ahora está así. Estoy muy feliz con todas las actualizaciones y con cómo ha ido tomando forma el Studio Room. Todo este proceso ha sido lento, pero intencional. He ido agregando cosas grandes y pequeñas poco a poco porque, bueno, tampoco se trata de irnos a la bancarrota. Es un espacio mucho más personal. Y si algún día vuelvo a cambiar el acomodo o el estilo, también está bien. Mis necesidades cambian, mis gustos evolucionan, mi personalidad también. Dicen que ni siquiera somos hoy la misma persona que fuimos ayer. Así que claro, si necesitas cambiar tu espacio una y otra vez, es totalmente válido. Por eso también agradezco mucho esta colaboración con Temu. Pude conseguir productos que ya tenía guardados en mi carrito desde hace tiempo, elevar mi espacio y además mostrártelos aquí y recomendártelos con total honestidad. Es por eso que me emociona mucho compartirte un código especial con hasta 90% de descuento en mis selecciones, válido para cuentas nuevas. Te dejo el código y el link directo en la descripción y en un comentario fijo. Gracias por ver mi video, te veo en el próximo por supuesto, así que suscríbete y dale like para asegurarlo. Me voy por ahora y ¡chao!